Hola, muy buenos días, amigos de los miércoles. Pues como cada miércoles, ahora 2 veces al mes, estamos aquí en este foro, en esta plataforma, para poderles dar o proporcionar herramientas que les van a ser de mucha utilidad. Justamente hoy el título es Evita multas teniendo integrado correctamente tu expediente digital. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar. La verdad es que este mes, desde el mes pasado, recuerden que hablábamos la semana pasada, hace 2 semanas para ser preciso, de la manifestación, de la nueva manifestación de valor. Pensábamos que iba a ser prorrogable, se iba a volver a extender el plazo para que entrara en vigor. Sin embargo, estamos notando, ¿verdad?, que no es así, que definitivamente ya la autoridad aduanera ha estado en constante actividad para poder apresurar la entrada en vigor de esta manifestación de valor. Justamente el día de ayer, si alguien de ustedes ingresó a Ventanilla Única, ya viene el diccionario de la manifestación de valor en el web service. Entonces es importante que le den una ojeada porque esto ya no tarda. Si Modernización Aduanera ya está empujando mucho para que entre en vigor, no, yo calculo que no más de 2 meses estaremos ya con el formato oficialmente publicado en la BUSEM, y como consecuencia pues vamos a estar nosotros ya obligados, después de que se suba el formato, justamente a tener ya todas las herramientas documentadas para poder subir y capturar y transmitir la manifestación de valor. Es importante, en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, está justamente ya subido este curso donde hablamos como quiénes son los que están exceptuados de cumplir con esta transmisión, quiénes están obligados y en qué periodos. Les sugiero también que lo busquemos. Pero bueno, sin más preámbulo, les agradecemos su presencia el día de hoy. Y bueno, pues hoy nos toca hablar de evita multas, integrando bien el expediente de comercio exterior o el expediente digital. Siguiente, por favor. Nosotros tenemos prácticamente decir, bueno, ¿qué son los expedientes electrónicos de comercio exterior? Pues en términos del artículo 6º de la ley aduanera, establece que cuando yo tenga el origen de ese documento que me hagan llegar, si es digital, lo debo de conservar por donde llegó, es decir, de forma digital. Si me lo entregan de forma física, tengo la obligación de tenerlo físico. Al final del día, estos expedientes electrónicos de comercio exterior son documentos o información comercial por cada operación aduanera que realizamos de un contribuyente. Y el objetivo realmente es facilitar las obligaciones que solicita el Servicio de Administración Tributaria. Generalmente, desde que nosotros escuchamos ver la ventanilla única, pensábamos que era una facilidad para el importador o exportador. Hoy nos damos cuenta que cada día se achican más los espacios y nos damos cuenta de que las facilidades para poder realizar operaciones de comercio exterior son más que nada para la autoridad. Si ustedes recuerdan, la manifestación de valor está a cargo de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, de tal manera que le estamos dando elementos a la autoridad para que realicen el trabajo con mayor facilidad y, lo peor, que nos auditen. Entonces es muy importante que desde tener el expediente para evitar multas, porque las multas verdaderamente han sido muy altas en la cuestión de la sanción económica. Pero vamos a hablar exactamente de cuáles son y para qué sirven estos expedientes digitales. Bueno, yo creo que la finalidad es tener no vulnerable nuestro expediente, es decir, identificar qué documentos nos faltan, porque al final del día hay varios proveedores que intervienen para poder obtener esa documentación o esa información o ese gasto. Y claro, nosotros tenemos que identificar si tenemos el BL con el cargo que nos están haciendo y que es un concepto incrementable de acuerdo al término de venta, detectar errores o omisiones o datos inexactos. Hay que arrastrar el lápiz para poder detectar cualquier error que hubiera en la transmisión de esa información y sobre todo en la integración de los expedientes. Nosotros debemos de controlar nuestras operaciones para saber cuántas operaciones son, los regímenes aduaneros,
qué conceptos regularmente debemos de ingresar de acuerdo al término de venta, si existe vinculación, si no existe vinculación, etcétera. Y eso de alguna manera nos va a automatizar los procesos porque al final son repetitivos y ya muy conocidos. Yo los invito a todos ustedes para que de alguna manera podamos nosotros identificar regularmente cuáles son esos conceptos, cuáles son esos gastos que intervienen para efecto de calcular el valor en aduanas. Y por supuesto debemos de ser ordenados, en cada expediente debemos de integrar todo lo que corresponde que se llevó a cabo para poder integrar el valor en aduanas para determinar el pago de las contribuciones. Y asimismo también, por supuesto, alistarnos y estar, como les decía, no vulnerables en una auditoría que nos vaya a practicar el Servicio de Administración Tributaria. Yo les aconsejo de verdad es que nos involucremos en la operación para la integración de documentos, porque nos ha tocado consultas o intervenciones con alguno de nuestros clientes o consultas externas donde nos indican que de alguna manera los pagos los lleva el contador. Con esta integración del expediente, independientemente de que los pagos los lleve el contador, ya va a venir una formalidad adjunta cuando entre la transmisión obligatoria de la manifestación de valor, y justamente es contar con los comprobantes de pago que se le hicieron al proveedor. Muchas empresas hacen un solo pago dependiendo del periodo de crédito que tengan y acumulan diferentes operaciones. Eso es bueno que lo hagan, solamente que debemos de tener una hoja de trabajo para poder demostrar a cuánto corresponde de ese monto total lo que estamos pagando de nuestra operación de la que se trate. Entonces es muy importante que tengamos que primero identificar qué es el expediente electrónico, qué es el expediente físico y la fuente, porque la fuente es donde nosotros vamos a recibir esa información y es la obligación que tenemos de conservarlos dependiendo de la fuente que nos hicieron llegar esa documentación. Siguiente, Roberto, por favor. Entonces, bajo este esquema, nosotros tenemos que ver, y como el marco jurídico está muy claro, este no ha cambiado, está en el artículo 36A de la ley aduanera, donde nos indican específicamente qué debemos de transmitir en el documento electrónico digital. Y nos establece que el artículo 36, en relación, como les comentaba hace un momento, del artículo 6 de la ley aduanera, pues el agente aduanal, hoy la agencia aduanal, los que ya estén en este nuevo esquema y quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional para destinarlas al régimen aduanero, están obligados a transmitir en documento electrónico o digital como anexos al pedimento la información. Realmente esto lo estamos llevando a cabo en este momento cuando nosotros digitalizamos la documentación que ustedes nos hacen llegar o les hacen llegar a su agente aduanal para poder amparar la operación de que se trate. Entonces esto, el fundamento legal es el 36 y ahorita vamos a ver qué documentos debemos transmitir en ese sentido para que ustedes los identifiquen, porque me dicen, bueno, Carlos, ya me estás hablando de la transmisión del expediente electrónico o digital y el físico. Ya me estás aclarando que en términos del artículo 6 de la ley establece principalmente que la fuente la debo de conservar. Si es físico, físico, si es digital, digital. Me parece bien. Preferentemente, ahora, ¿qué documentos debo de contener en términos de ley aduanera? Yo ayer estaba cuestionando esta situación porque solamente no nada más es transmitir lo que dice el artículo 36A, que ahorita lo vamos a ver, sino hay otras situaciones, como decía hace 2 semanas, la manifestación de valor trae un instructivo de los documentos que deben transmitirse con la manifestación de valor. Ahorita los vamos a recordar, vámonos en el marco jurídico de la legislación aduanera, en el artículo 36, para que los veamos. Siguiente, Roberto, para que ustedes se den cuenta qué documentos que los estamos transmitiendo en este momento sin mayor problema para poder generar el despacho aduanero de sus mercancías. Y en términos del artículo 36A de la ley aduanera, también es obligatorio declarar efectuar la declaración del COBE, ¿no? Que son los datos del valor de la mercancía, todos lo conocemos, específicamente cuando nosotros capturamos, ya sea por layout o de manera manual, estos COBEs o los capturan ustedes como importadores,
La obligación es la transmisión del COBE ya con el acuse de recibo. Y por supuesto, ¿qué va a contener? Pues los datos del valor de la mercancía y todo lo relacionado a su comercialización. Y por supuesto también la descripción de la mercancía, la identificación individual en caso de que tenga marca, modelo, número de serie. Es una obligación que debemos de tener para que en el COBE viaje esa información. Y procurar, porque el COBE es delicado y está sancionado con 22.900 si la transmisión es errónea y se valida este acuse y se despacha, ya ahí caemos en una sanción de 22.900. Y por supuesto, independientemente de lo que establece el artículo 36 de la ley aduanera y el resto de las disposiciones fiscales jurídicas, para efecto de dar cumplimiento a las obligaciones fiscales y aduaneras, los contribuyentes responsables, solidarios y terceros con ellos relacionados deberán conservar la documentación relacionada con la operación de comercio exterior en forma que sea emitido o obtenido. ¿Qué es lo que les decíamos? Esto lo maneja el 77 de la ley aduanera del reglamento y el artículo 6. Esa es la obligación que nos define el COBE. Si yo lo transmití de forma electrónica, lo debo de conservar. Y más adelante vamos a recordar que yo decía, bueno, el artículo 36 me está indicando que debo de transmitir el COBE y lo debo de conservar conforme al artículo 37 del reglamento de la ley aduanera. Perfecto. Pero ¿qué otra cosa más? Y estamos hablando que el acuse de recibo de esos COBE los debemos de conservar dentro de nuestro expediente para evitar multas. Es decir, no solamente tener el COBE, sino los acuses de valor y los medios del e-document en los acuses también los debemos de conservar. Es importante porque por ahí creo que en el 2019 publicaron en la ventanilla como parte integral del expediente los acuses de valor. Más adelante lo vamos a ver. Adelante, Roberto, por favor. Bien, ahí vemos que en importación pues es el valor y otros datos relacionados con la comercialización de las mercancías que vienen contenidos en el comprobante digital o el documento equivalente. Es lo que nosotros le llamamos factura comercial. Hoy la ley aduanera, desde las modificaciones, le llaman documento equivalente, cuando pues, el valor en aduana de las mercancías esté determinada conforme el método de transacción, que es el valor de compra-venta. Generalmente es el más usual, pero hay otros métodos que también debemos en valoración aduanera de conocer para efectos de que cuando nos llegue una mercancía y que no sea objeto de un valor de transacción, debemos de calificarlos para poder determinar el método aplicable correspondiente. Entonces, no se les pase, esa parte es importante porque a veces mandan las muestras sin valor comercial y siguen poniendo valor de transacción. Entonces, tenemos que evaluar el método correcto para las muestras o aquellas mercancías que se las envían de manera gratuita o por alguna otra circunstancia que no sean objeto de valor de transacción. Y como les decía, los documentos que hoy por hoy estamos transmitiendo, bueno, pues es el famoso conocimiento de embarque, la lista de empaque, la guía y los demás documentos de transportes que se requieran y que son mediante las reglas que vamos enviando para poder demostrar que ese se realizó a través de un medio marítimo, medio terrestre, medio aéreo, ¿no? Para que podamos demostrar, eso es en términos del artículo 20, fracción séptima de la ley aduanera, y por supuesto el número del documento de transporte que corresponda en cada caso. Asimismo, también tenemos que transmitir el cumplimiento de acuerdo a la fracción arancelaria de que se trate en la regulación o restricción arancelaria. Por ejemplo, el permiso automático, el aviso automático, permisos o autorizaciones de COFEPRIS, en fin, fitosanitarias, sanitarias, en fin, todo lo que nos exige la fracción arancelaria una vez determinada que debemos de cumplir para poder transmitir esa información de forma digital. Recuerden muy bien que tenemos que tener los acuses también integrados en este expediente. Ahorita más adelante les voy a indicar en qué fecha fue este tema, que fue en el 2019 y que hizo una aclaración la ventanilla. Por eso les comentaba, no solamente nos vamos a basar en la ley aduanera artículo 36A, sino también tenemos que ver, cumplir con este tema en la cuestión de cuando transmito algo, ¿qué más? La ventanilla única hace referencias en las hojas informativas donde nos maneja esta información. Adelante, Roberto. Y por supuesto, tenemos que manifestar o transmitir la procedencia y origen de las mercancías,
pues si en caso de que tengamos alguna preferencia arancelaria que aplicar o demostrar que esa mercancía, aunque tiene imposición de cuota compensatoria, no es originaria del país que le imponen la cuota, y a través del certificado de origen vamos a demostrar que no vamos a pagar la cuota cuando se trate de un país diferente al que tiene impuesta la cuota compensatoria. Asimismo, los cupos, el marcado de país de origen y cualquier otra medida que la ley establezca para estos efectos. También el documento digital en que conste la garantía en aquellas importaciones que traigamos mercancías con precio mínimo de producción o precio mínimo o precio estimado. Ahí nosotros tenemos que digitalizar la famosa cuenta aduanera de garantía a la que se refiere el artículo 84A de la ley aduanera, y que por supuesto cuando el valor sea inferior, cuando es superior, pues no hay necesidad de tenerla, porque también luego nos entran esas dudas. Y también habría que ver cuando la mercancía esté exenta. Bien, en el caso de mercancías, cuando se puedan identificar de forma individual, por supuesto que debemos de transmitir todos los números de serie, parte, marca, modelo que sean necesarios para identificar la mercancía. Y por supuesto el dictamen emitido por las personas morales autorizadas conforme al 16C en el párrafo de la fracción primera de la ley, que avale el peso o el volumen. Eso es generalmente en las exportaciones. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que transmitir toda esa información. Siguiente, Roberto, por favor. Donde nosotros tenemos que estar muy claros de toda esa transmisión, que es lo que venimos haciendo el día de hoy. Y eso que transmitimos, por supuesto que ustedes los deben de integrar en este expediente electrónico digital. Es decir, que en cada carpeta que ustedes vayan haciendo, deben de tener todo el historial como una bitácora de aquellos comprobantes, de aquella transmisión, de aquellos acuses que tengan, que hayan enviado y transmitido a través de su agente aduanal, los deben de tener. Por eso es importante que echen un vistazo a estos expedientes, que seguramente les va a faltar algún documento en el cual ustedes tienen que ver que todo cuadre, porque cuando llega la autoridad a ejercer las facultades de comprobación, se darán cuenta que ya es tarde y ya nos dan un plazo mínimo para poder complementar o completar los expedientes, y a veces la respuesta no es tan rápida. Bien, en exportación no tenemos problema, pues el valor de transacción, la factura es la que vamos a transmitir, o llamada CFDI, ese es lo que se va a tener como integración del expediente, y cualquier documento que compruebe el cumplimiento, de las regulaciones o restricciones no arancelarias. Es decir, si nosotros exportamos, un caso muy facilito, tequila, debemos de contar con el certificado de cumplimiento de la norma, que es justamente el para poder exportar este tequila. Adelante, Roberto, por favor. Bien, para los demás regímenes aduaneros, por supuesto, los anexos del pedimento serán los que prevén las disposiciones aplicables correspondientes. El SAT podrá requerir que al pedimento o al aviso consolidado, tratándose de pedimentos consolidados, se acompañen los acuerdos internacionales suscritos por México. Muchas veces no los anexamos y a veces nos requieren en el momento de reconocimiento aduanero justamente esos avisos, en los avisos consolidados, los certificados de origen. Y en el caso de exportaciones de mercancías que sean importadas en los términos del artículo 86 de la ley, así como de las mercancías que sean importadas temporalmente, regresen en el mismo estado, debemos incluir los números de serie cuando así se trate y cuando los contengan. Adelante, Roberto, la siguiente. Bien, pues ahorita nosotros tenemos que estar muy al pendiente. Como les decía, en marzo del 2019, el Servicio de Administración Tributaria realizó una actualización en el artículo 59 y 162, aclarando qué documentos electrónicos y digitales forman parte del expediente electrónico. Y a través de la hoja informativa 10, justamente que se publicó en la BUSEM siguiente, nos indican que que el expediente electrónico forma parte los acuses electrónicos. Ustedes pueden meterse a la ventanilla única y esa casi dejarla como un checklist de que deben de tener sus acuses de forma digital en un lugar seguro y por supuesto impreso por cualquier situación para demostrar el cumplimiento de que el acuse sí lo tienen.
Hace tiempo nos preguntaba un cliente, oye, Carlos, es que necesito los acuses. Y le digo, no seas exagerado, si ya nosotros, antes del 2019, de marzo, ya te enviamos el COBE y el e-document, que ahí demuestra que ya se transmitió. Pues aclararon esta situación en marzo del 2019 y que no solo basta meter el e-document o el número de COBE, sino tener el acuse impreso, en este caso y digital, que es por donde le llegó a uno de forma digital, ese acuse electrónico que ustedes deben de guardar en su expediente electrónico. Entonces, para mayor referencia, hay un apartado en la ventanilla única donde ustedes notarán específicamente ahí en hojas informativas, se van al 2019 y encontrarán la hoja 10, que es la que aclaró que los acuses forman parte del expediente electrónico. Siguiente, Roberto, por favor. Bien, la hoja informativa aclara estos puntos, ya lo habíamos tocado, junto con sus anexos, los cuales deben de resguardarse como parte de la contabilidad de la compañía. Y en el caso de avisos consolidados o documentos aduaneros, de que se traten. Asimismo, los acuses respectivos de cada exportación o importación. Échenle un vistazo, por supuesto, para que de alguna manera ustedes hagan un pequeño ejercicio práctico. Lleguen, o si están en home office, a revisar un expediente y empiecen a hacerse un checklist de los documentos que debemos de tener o contener ahí, ya sea de manera física o de manera digital. Esto va de la mano. Tienen que tener en un lugar seguro esta información, ya que de lo contrario las auditorías empiezan a ser electrónicas. Cuando empiecen a abrir este tema, debemos estar preparados, nos están dando mucho tiempo, llevamos con la manifestación de valor más de 4 años de prórroga, y yo creo que este año, antes de que termine el primer semestre del 2021, vamos a empezar a batallar con el tema de la transmisión de la manifestación de valor. Y la propia manifestación de valor no va a ser solamente la transmisión, sino recolectar, juntar, acumular todos los costos que esto conlleva para la determinación del valor en aduana y la liquidación de las contribuciones en cada caso. Entonces, es bien importante que ustedes echen un vistazo, tengan relación con el contador, con tesorería, para precisamente tener todos los elementos de una sola vez y de forma integral, porque de lo contrario, pues las multas se les van a ir acumulando por cada una de las operaciones en donde haya un faltante de documento, y sobre todo que pueden presumir que hay omisión de contribuciones, que eso es mucho más grave, porque la omisión de la contribución no se va solamente en una infracción o en una sanción administrativa de 2,900, sino puede irse por omisión de contribuciones, dependiendo de lo que sea, desde un 130 a un 150 de la omisión, o puede ser a través de una mala transmisión del valor en el COBE, y eso por consecuencia nos trae una multa de 22,900 por expediente, que sabemos que puede haber una reducción del 50 o del 20% según de qué se trate para reducirla, pero de cualquier forma, 10,000 pesos por expediente cuando transmitamos mal el COBE o la manifestación de valor, pues es un monto bastante grave, que en cada operación, si yo tengo 10 operaciones, échenle cuentas y verán que el tema es bastante caro, ¿no? Siguiente, Roberto, por favor. Bien, en la ley aduanera obviamente nos establecen obligaciones a los importadores y exportadores. Es de formar el expediente electrónico de cada una de nuestras operaciones que contengan o que amparen el pedimento, ¿no? En esta parte, toda la información que transmitimos, como les decía, las debemos de tener anexas al mismo, y cada operación de que hagamos, tanto de Impo como de Expo, ¿no? Por alrededor, más o menos son entre 10, 15 documentos. Tienen que verificar bien este tema. Digo, es una regla, no, es más o menos una sugerencia de los documentos que debemos tener integrados en el expediente, como ya les dije, factura comercial, BL o lista de empaque, certificados de origen y cumplimiento de regulaciones o restricciones no arancelarias, la propia manifestación de valor, las transferencias de pago. Y más allá, les quiero comentar que justamente cuando entre en vigor, cuando suban este formato oficial en la ventanilla única, por supuesto que va a entrar en forma paralela la obligación del artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, que establece una serie de documentos que debemos de
adjuntar o transmitir según sea el caso, si estoy exento, si estoy obligado, en qué momento lo debo de hacer, pero viene, por ejemplo, el contrato con el proveedor y la transferencia de los pagos que yo hice, incluso en la manifestación de valor en el instructivo, nos habla del pedimento de exportación, es decir, cuando sea una importación, me van a pedir transmitir, en el caso de los padrones sectoriales, el pedimento de exportación con el cual realizaron el envío a México. Es decir, la autoridad ya está yéndose más allá de lo que antes jamás pensábamos que iba a suceder. Hoy en día nos está pidiendo el antecedente de cómo sale la mercancía en el lugar de origen. Y como me decían, oye, es que en China no hay pedimento. Bueno, tal como pedimento no lo hay, le llaman declaración aduanal en español, tienen su lenguaje, pero al final es la declaración aduanal. Oye, es que viene en chino todo, sí, pero los números siguen siendo los números y aparecen el número de factura y aparece el valor de la mercancía. Entonces, ustedes mismos, los que trabajan con avisos automáticos, en los sectoriales, por ejemplo, nos piden el pedimento de exportación y la traducción al mismo para poderles autorizar la internación de esa mercancía a través del aviso automático. Entonces, no es nuevo, ya es necesario que ustedes vayan involucrándose en la cantidad de documentos que verdaderamente son varios y que al final del día sirven para, en términos de valoración aduanera, determinar el valor en aduana y por consecuencia el pago de las contribuciones. Entonces es importante que tengamos todo eso en mente para que no tengamos mayor problema en caso de facultades de comprobación y por supuesto para que de alguna forma conozcamos cada uno de los documentos que integran y evitar multas. Por eso el título de la plática del día de hoy es Evita sanciones. Ya cuentas con tu expediente digital completo y físico. Esa es la parte importante, es el integrar el expediente en materia de comercio exterior y por supuesto cumpliendo lo que yo les mencionaba en este tercer párrafo, lo del artículo 81. Es decir, ahorita el marco jurídico estamos hablando del artículo 36 de la ley aduanera, donde nos dice una serie de documentos. Después cambiamos de chip y nos vamos a la ventanilla única. En cuanto suban el formato de la manifestación de valor, en el propio instructivo de la manifestación de valor, nos indica una serie de documentos que también debemos de cumplir. Y por eso es tan interesante que en cada marco jurídico cumplamos con esta integración, que no solamente se basa en la ley aduanera, sino también en la ventanilla única, en el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, porque cuando suban este formato de la manifestación, el transitorio establece que entra en vigor también lo exigible en el artículo 81 del reglamento. Adelante, Roberto, la siguiente, por favor. Bien, entonces, el día de hoy nosotros tenemos dos maneras que tenemos que visualizar, en este caso, el pedimento, en diferentes modalidades de pago. Cuando el pedimento es pagado por PC, fíjense que eso se nos ha complicado. Nosotros, como agentes aduanales, les recomendamos que tramiten el PC. El PC es un método, una forma de pago que mucha gente ya está en PC, afortunadamente una gran mayoría, un 90% calculo yo, en nuestra base de datos, los clientes han tramitado el PC con su banco. ¿Y por qué me dices, oye Carlos, y por qué me traes a colación el PC en la integración del expediente electrónico? Bien, el ingeniero César el año pasado dio una exposición de cómo y qué beneficios tenía el pagar a través del PC. Bueno, y uno de ellos es justamente el que pueden integrar dentro del propio pedimento la impresión del pago de las contribuciones. De tal manera que nosotros cuando hagamos el pago sobre el PC, nosotros prácticamente al imprimir el pedimento imprime en el formato del pedimento de importación y eso hace más fácil la actividad. Pero además de eso, los beneficios de pagar por el PC es la comprobación inmediata. Como ustedes sabrán, el pagar los impuestos, más bien en una cuenta de gastos, lo que mayor cantidad representa en esa cuenta de gastos, ¿qué son? Pues son los impuestos, ¿no? Entonces, si ustedes lo pagan a través del PC de su cuenta, que es un método de verdad muy seguro, no hemos tenido ningún problema
no nosotros a nivel nacional ni en aduanas, que haya habido un problema con el pago de las contribuciones a través del PESE. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros integremos este expediente digital, justamente no vamos a tener más documentos si es que lo hacemos a través del PESE, porque la impresión aparece de forma impresa en el propio cuerpo del pedimento. De lo contrario, lo que vamos a hacer es que si lo hacemos a través de línea de captura, tenemos que transmitir también y conservar de forma digital el comprobante de pago. Entonces vamos a tener dos documentos cuando pudiéramos abreviar que fuera solamente uno, que lo podemos pagar. Lo podemos pagar a través de línea de captura, también eso es cierto, pero ya es otro documento que debemos de tener dentro del expediente digital. Y obviamente cuando lo pagamos a través del portal, la evidencia debemos de encontrarla con el comprobante de pago de la transferencia. Siguiente, por favor. Entonces ahí les recuerdo que tenemos que hacer ese tema, ¿no? El pago del PES es sencillo, ahí viene el código QR del lado derecho y vemos la transmisión del pago, de cómo se hizo, ¿no? Es un ejemplo de cómo se transmite el pago a través del PESE, que eso ya seguramente ustedes lo vieron. Fíjense, lo que a veces sucede es que estamos tan acostumbrados a hacer operaciones de comercio exterior que no nos detenemos un poco para poder familiarizarnos con los conceptos que vemos dentro del pedimento. Yo sé que andamos con la presión del día a día, que tenemos que abastecer la línea de producción o tenemos que entregar al cliente, pero al final debemos de detenernos un poco para poder comprender cada uno de los conceptos y de lo que estamos explicando hoy, para que a ustedes se les haga más fácil el poder demostrar a la autoridad que su operación está protegida, está completa y no es vulnerable para cualquier revisión por parte de la autoridad o inclusive de una auditoría interna. Yo les aconsejo, porque hoy en día en esta nueva administración, que ya llevamos casi 3 años, la verdad es que hemos visto que las auditorías son muy rudas y no dejan pasar absolutamente nada y existe la infracción y existe la sanción. Entonces, yo considero que el hecho de darles a la autoridad, en este caso Auditoría de Comercio Exterior, elementos como es la transmisión de la manifestación de valor y todo lo que conlleva esto, se van a empezar a soltar estas famosas auditorías electrónicas en las cuales ellos pues tienen todo a favor porque ellos tienen dominado a través de cuestiones digitales y con un simple clic a través de la información que capturamos por COBE, la digitalización de documentos y todavía la transmisión de todos los documentos que menciona el artículo 36A de la ley, así como el artículo 81 del reglamento, pues tienen todo nada más para trabajar y nosotros esperar pasar el examen, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado, este pedimento que les acabo de mostrar es un ejemplo de cómo se transmite y cómo se paga y cómo se imprime en el pedimento el PESE. Siguiente, por favor. En realidad es importante que ustedes se vayan familiarizando lo que les decíamos de la línea de captura. Bien, la línea de captura, pues nosotros les enviamos la línea de captura y ustedes lo pagan a través de su banco, que ya sabemos los bancos que están autorizados, para la gran mayoría están autorizados. Hay que revisar si el banco cuenta con línea de captura y si no, yo les sugiero que se abran una cuenta para poder efectuar el pago a través de PESE. Es una sugerencia, sobre todo que les va a dar les va a respaldar que el pago llega de forma automática y sin mayor contratiempo y con una seguridad del 100%. No hemos tenido ningún problema, ni he escuchado a través del Servicio de Administración Tributaria o en las propias noticias que hubo un problema con el pago de contribuciones. Hemos estado bien y creo que es lo importante. Siguiente, por favor, Roberto. Bien, ahí HSBC, los bancos líderes en el PES es HSBC, Bancomer, Banamex, creo que está hasta Banco Azteca. Entonces, al final del día, hemos tenido casos que los clientes luego abren una cuenta justamente en una casa de cambio y ellos no están autorizados para el pago del PES. Tengan mucho cuidado, si necesitan asesoría pueden recurrir al último de la presentación, viene un correo donde cualquier duda que tengan con mucho gusto se las podemos resolver y orientar para que ustedes lleven a cabo esa situación. Bien, siguiente, por favor, Roberto. Bien, les comentaba que una vez que se suba el formato de la manifestación de valor, el 81 del reglamento nos establece qué debemos de transmitir
conjuntamente con la manifestación de valor. Pues es la factura comercial, que es el documento equivalente que hoy en día le llama la autoridad. Es el conocimiento de embarque, no tengo problema, igual que la lista de empaque, guía aérea o demás documentos de transporte, carta de porte, por ejemplo, no tengo problema. El que compruebe el origen de las mercancías, hoy por hoy lo estamos haciendo sin mayor contratiempo, igual que la procedencia de las mercancías en caso de que así sea. Y por supuesto, en caso de tener mercancías u operaciones con cuenta aduanera de garantía, por supuesto también transmitir esta garantía, que es la cuenta aduanera de garantía. Siguiente, por favor, Roberto. Bien, en la que consta el pago de las mercancías. Aquí empezamos a patinar un poquito. Justamente la transmisión que nos obliga el artículo 59, fracción tercera de la ley aduanera, establece que debemos de anexar el comprobante de pago al proveedor o las transferencias electrónicas, si es que existe carta de crédito, también transmitirla en la manifestación de valor, ¿no? Tengan mucho cuidado porque la verdad es que sí tenemos un tema ahí especial por cuestiones de tesorería o de finanzas. Muchas veces los comprobantes no están anexos a la operación o al expediente de comercio exterior, y aquí en términos del 81 lo debemos de tener y lo debemos relacionar porque nos ha tocado que en la aduana, en facultades de comprobación, nos piden comprobemos el valor y a veces no encuentran la transferencia porque ya pasó un tiempo, porque no lo han hecho, lo que sea, y no encuentran con mucha facilidad la transmisión de ese pago donde compruebe el pago de esas mercancías a través de sus transferencias. Y por supuesto también los relativos a los gastos de transporte, seguros y gastos conexos que corresponda a la operación de que se trate. Es necesario que ustedes, sugerencia, ¿verdad?, tengan ya una reunión, si lo hacen a través de empresas forwarder, que le llaman, puedan tener ya un acercamiento para que les puedan efectuar la comprobación de esos gastos de transporte. Les explico por qué. Hablábamos que a toda infracción hay una sanción, y justamente si nosotros declaramos un flete, y ahorita con los fletes que están tan altos en todo el mundo, puede haber variaciones de 100, de 200, de 500, de $1,000 en esa diversificación y por la oferta y la demanda, y ustedes dicen, no, ponle $3,500. Entonces, pues no tenemos el comprobante que efectivamente demuestre que fueron 3,300 o 5,000 o $7,000. Y eso va a, como conclusión de que yo al transmitir información inexacta o falsa o errónea, ya me voy a hacer acreedor a la multa justamente de los 22,900. Entonces tengan mucho cuidado porque eso va a estar plasmado cuando hagamos la transmisión de la manifestación de valor, y en consecuencia pues es una multa que nos pega, y si estamos repitiendo el error, pues hasta en tanto no nos eduquemos y nos disciplinemos, la autoridad nos va a estar multando para poder llevar a cabo su auditoría como lo tiene plasmado, ¿no? Y el otro tema de la fracción séptima, ya lo hemos hablado, que son los contratos relacionados con la transacción de la mercancía. Yo no sé si los contratos, me han preguntado muchas veces, Carlos, es que yo tengo la orden de compra o el pedido. Sí, pero eso no es un contrato de compra-venta. Entonces, yo necesito que tengamos a la mano, o más bien la autoridad nos va a requerir que haya un contrato firmado por ambas partes. El contrato es un acuerdo de voluntades de forma particular, pero está reconocido por ambas partes. Diferente al pedido o a la orden de compra, esa es una orden que solamente de forma individual lo haces al proveedor, y el caso del contrato es un acuerdo de las dos partes, ¿no? Es muy importante tener el contrato para poder cumplir con el artículo 81 del reglamento. Y por supuesto, todos los conceptos que maneja el artículo 65 de la ley aduanera, donde nos habla de los conceptos incrementables, porque puede ser vinculación, puede ser la famosa póliza global de transporte, puede ser regalías, todo debe estar documentado para poder demostrar a la autoridad en caso de facultades de comprobación, demostrar a la autoridad que lo que yo declaré cuadra perfectamente bien con las regalías que yo le estoy pagando al extranjero o incluso en México, que cuadra muy bien con el porcentaje que la empresa de aseguradora me determinó para mis operaciones. En fin, todos los conceptos que maneja el 65
debemos de tenerlos soportados. Y la autoridad dice en el artículo 81, y por si alguna cosa me faltó, también cualquier información o documentos que sean necesarios para determinar el valor en aduana de las mercancías de que se trate. Entonces, realmente esto es algo delicado que debemos de cuidar. Ya vimos cómo se integra el expediente electrónico digital, ya vimos la fuente de dónde y cómo lo debemos de conservar, ya vimos el artículo 81 del reglamento, qué documentos, en donde nos hace ruido es justamente en el que consta el pago de las mercancías y los contratos. Pero bien, como les comentaba ya nada más como recordatorio siguiente, Roberto, por favor, les voy a indicar que justamente la manifestación de valor, bueno, aquí ya empezamos con los problemas que yo ya les he comentado. ¿Qué sucede? Y por eso el eslogan de hoy, evita multas, debes de tener integrado correctamente el expediente digital. Porque conforme al artículo 184, fracción primera de la ley, cuando nosotros omitamos presentar a las autoridades los documentos electrónicos, seremos acreedores a una multa de ¿cuánto? Pues de 3,730 a 5,590 por documento faltante en el expediente digital. Entonces, esto pues ya empiezan a hacer números, y si son 3,730 por 50 operaciones que hagan al año, pues son 186,500 nada más, aún quitando las multas. Al final es un recurso que no deberían de tener esa preocupación. Yo creo que vamos a ocuparnos para poder integrar el expediente y evitarnos problemas. Asimismo, si nosotros transmitimos, como les decía, a través del COBE o a través de la manifestación de valor en términos del 184A, específicamente si nosotros transmitimos la manifestación de valor incompleta o con datos inexactos, la multa es de 22,900 a 38,180. Entonces, hay que tomar en consideración estas sanciones, están muy altas y no las han cambiado, ni creo que las cambien con esta de 22,900. Así nos sancionan en la aduana cuando se transmite mal un COBE, y hay que pagarla, de lo contrario se les forma un crédito que les llega directamente por recaudación en la administración local que les corresponda, les llega este requerimiento. Y ya saben que por lo menos por cada operación, como mínimo yo creo que son como 10 documentos, pero al final olvídense de la cantidad, sino deben de cuadrar con el pedimento todos los gastos que se declararon para determinar la base gravable, estén ahí en el expediente y que hayan servido para poder declarar correctamente esta base de datos, esta base gravable para efecto de liquidar las contribuciones. Siguiente, Roberto, por favor. Bien, como les comentaba, el 36 nos menciona, comparados con el 81, es un complemento y nos menciona justamente los documentos que debemos de anexar y qué debemos de hacer al transmitir el documento electrónico, que es la famosa, el documento equivalente. Y en el 81 hablan del control estricto de documentos que amparan la estancia de la mercancía en el país y puede ser retroactiva hasta 5 años atrás. Y bien, en los acuses de cada importación o exportación, lo que yo les mencionaba en la hoja 10 de marzo del 2019, es necesario que tengamos los acuses en el expediente. De lo contrario, pues nos vamos a hacer acreedores justamente a las sanciones que hace un momento les comentaba. Y bueno, al final del día, esa es parte importante. Adelante, Roberto, la que sigue. Bien, aquí vemos la obligación de transmitir, tener el encargo conferido es otra de las cosas importantes, porque a veces nosotros, digo, esta es una cuestión que pasa en la práctica, a veces a los agentes aduanales les mandan el encargo conferido y les ponen una vigencia quizá de un año, y cuando llega mercancía ya nadie les da un control a esos encargos conferidos, y a veces, generalmente para poder realizar el encargo conferido, pues es inmediato, pero para que aparezca y la aceptación, por lo menos tarda de 1 a 2 días como máximo el poder aceptarlo y que aparezca en la página para poder validar el pedimento. Y bien, ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estos encargos conferidos, tener el control, y es otra parte importante. Si el encargo conferido lo hice una vez, bueno, lo pongo al principio de mis expedientes para saber que tengo el encargo conferido y que debo de controlar su vigencia, para que efecto de no tener problemas en el despacho aduanero y en caso de una auditoría tener que yo nombré al agente aduanal
con este famoso encargo conferido. Y lo que les comentaba de la hoja informativa 10 de marzo del 2019, que tengamos justamente el acuse de esta transmisión en COBES y en eDocument. Entonces, para evitarnos cualquier problema. Y bien, el 81 habla de los documentos, ¿no?, que debemos de tener y que se deben de transmitir dependiendo de la obligación que tengamos en la manifestación de valor, en términos del artículo 81 que ya lo vimos. Adelante, Roberto, el que sigue. Bien, y bueno, aquí son algunas indicaciones de lo que debemos de hacer. Documentos que conforman el expediente, pues el pedimento, también el DODA, por supuesto. Anterior, ándale. Gracias, Roberto. Documentos relacionados con los COBES, las guías, los manifiestos de valor, los manifiestos, el conocimiento de embarque, los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones, los certificados de origen, las cuentas aduaneras de garantía, por supuesto, los números de serie cuando los tengamos. En el caso del 81, ya sabemos, factura comercial, conocimiento de embarque, el que compruebe el cumplimiento de las obligaciones y restricciones no arancelarias, el que compruebe el origen y procedencia de las mercancías, los gastos de transporte, seguros y gastos conexos, contratos relacionados con la transacción de las mercancías y cualquier otra información que sea necesaria para determinar el valor en aduanas y en consecuencia el pago de las contribuciones. En cada uno de estos expedientes, que al final es uno solo, se sugiere tener el encargo conferido, como yo les mencionaba hace un rato. Bien, y dentro de los documentos, adelante la siguiente. Dentro de los documentos que nosotros hemos estado hablando de la manifestación de valor, ahí le estamos poniendo en pantalla que ahorita vamos a empezar con las preguntas y respuestas, pero antes de ese tema, les quiero indicar que hace 2 semanas comentaba qué documentos, pues ya habíamos hablado, hoy hablamos del artículo 36A, de lo que debemos de transmitir y debemos integrar nuestro expediente electrónico, digital o físico, en esa parte de qué documentos. Artículo 81 del reglamento, qué documentos debo de integrar y debo de transmitir con la manifestación de valor. Y por supuesto, los documentos que nos menciona el instructivo del llenado de la manifestación de valor, justamente nos habla de varios documentos en los cuales debemos de considerar. ¿Cuáles son esos varios? Bueno, los documentos que debemos de presentar son el pedimento de exportación, específicamente. El CFDI ya lo tenemos, no nos preocupa. Los documentos que componen el pago de las mercancías en el 81 ya no los dice. Documentos en los que comprueba el incrementable, el propio 81 ya no los dice. Cualquier otro documento para determinar el valor en aduana, ya lo sabemos, y nos hablan del pedimento de exportación del país de origen o de procedencia con su debida traducción al español. Eso nos lo van a pedir cuando hagamos la transmisión de la manifestación de valor. Y por supuesto el conocimiento de embarque y documento que es el certificado de origen en su caso. Entonces, con esta exposición, el día de hoy damos por concluido el tema, porque al final del día ustedes ya saben de dónde surge la exigencia de integrar un expediente electrónico o digital en sus operaciones de comercio exterior. Ven los marcos jurídicos del artículo 36A de la ley aduanera, artículo 81 del reglamento, en donde te establece cuáles son esos documentos que debemos integrar en el expediente. Nos habla también de la regla 1.5.1 de la resolución miscelánea, donde establece qué documentos en el instructivo debemos adjuntar, que uno de ellos es el pedimento de exportación, y por supuesto transmitirlo. En el curso de manifestación de valor indicamos cuáles son aquellos contribuyentes que están exentos de transmitir la manifestación de valor, no queriendo decir que no tenemos la obligación de tener esos documentos en caso de una revisión por parte de la autoridad, para que no tengamos ningún problema. Y entonces con esto damos por concluido la exposición de tener integrado, sabemos las multas que esto nos conlleva en caso de no tener toda la información correspondiente. Bueno, pues por mi lado es todo.